Hola a todos y todas que están aquí presentes en el conversatorio de hoy, viernes 1 de diciembre de 2023. Iniciamos el mes con un panel que va a estar compuesto por José Eugenio Stout, analista político, Guillermo García, abogado, laboralista, Juana Camargo, socióloga y persona abogada. Hoy vamos a dialogar sobre el contenido, la implementación y consecuencias del fallo de Minera Panamá, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de 27 de noviembre de 2023, que declara inconstitucional la ley 406 que aprobaba el contrato con Minera Panamá y excluye del sistema jurídico panameño o expulsa, como dijo la magistrada presidente, del marco jurídico panameño este contrato ley. Es muy importante que sigamos contribuyendo en cuanto a la formación y el entendimiento de cuáles son las claves y los detalles más importantes que debemos considerar como ciudadanas y ciudadanos, y para el movimiento democrático popular, todas y todos los aquí presentes en el panel, nos resulta de vital preponderancia poder seguir con ese proceso de divulgación de la coyuntura, no solamente para que quede en los saberes, sino para que cada uno de los panameños y panameñas estemos bien informados a la hora de decidir, a la hora de actuar y sobre todo a la hora de contribuir en la solución de los problemas que más aquejan nuestro devenir cotidiano. Así que le cedo la palabra a Juana Camargo, quien va a ser la moderadora, y al final estaremos dando algunas conclusiones. Yo voy a estar monitoreando el chat. Todas las dudas, preguntas, consultas que tengan, opiniones, las pueden vertir allí, y al final pues haremos una breve tertulia alrededor de estas preguntas, y les rogamos que tengan sus micrófonos a quienes no son panelistas y videos apagados para evitar cualquier interrupción innecesaria. Adelante, Juan. Muy buenas noches. Agradecerles a todos que estén acá. Hemos tenido un mes de la patria vigoroso en nuestras conciencias de respeto y de prevalecimiento de los derechos humanos y fundamentalmente nuestros derechos a un ambiente sano. Y hemos tenido, bueno, esta semana ha sido una semana muy intensa en donde hemos festejado profundamente este fallo de inconstitucionalidad y como sabemos que nada ocurre en la sociedad que no tenga un componente político, vamos a ver con José Eugenio cuáles han sido las implicaciones políticas que tiene este fallo que hemos estado esperando por tanto tiempo. Bueno, buenas noches. Vamos a intentarlo. Lo primero que hay que decir es que el fallo es sobre basado en un documento que se titula Constitución Política de la República de Panamá. Con esto quiero subrayar que todo fallo de Corte Suprema en Panamá y en cualquier otro país del mundo es un fallo político. Y es un fallo político porque sobre un mismo tema puede haber interpretaciones muy diferentes en función de la ideología de los magistrados. A veces en una mayoría opina de una manera y una minoría opina de otra, ¿verdad? Y en este caso ha sido una votación unánime declarando inconstitucional este fallo. Que por cierto, a partir de hoy a las 5 de la tarde dejó de existir el contrato. Está ejecutoriada la sentencia y por lo tanto First Quantum no tiene contrato a partir de hoy a las 5 de la tarde precisamente. Bien, este fallo tiene características políticas de enorme importancia y trascendencia. Primero se da
el fallo en medio de una, lo que podríamos definir como una rebelión social muy importante que no se había visto en toda la historia republicana. Si pensamos que lo de julio del 22 fue importante e incluso inédito, lo que ha ocurrido durante este mes ha superado absolutamente lo de aquel momento. Jamás se había visto en la historia de la República de Panamá una manifestación tan contundente del soberano. El soberano habla muy pocas veces. En esta ocasión habló, y habló de manera contundente. Y es en medio de esta rebelión que la Corte Suprema dicta su fallo. Un fallo realmente extraordinario, tanto jurídica como políticamente. Como lo que se me pregunta es político, yo quiero leerles un párrafo de la sentencia que nos va a dejar ver la naturaleza política profunda que tiene el fallo y cómo afecta al gobierno nacional este fallo. Paso a leer literalmente. En la página 171 del fallo, el Pleno de la Corte Suprema resume en un solo párrafo el sentido crítico de toda la sentencia. Cito, abro comillas, constituye una afrenta a la separación de poderes que ante una declaratoria de inconstitucionalidad de la máxima corporación de justicia se haya negociado un contrato de concesión incurriendo en los mismos yerros, y llama la atención el hecho que en el nuevo contrato convertido en ley número 406 del 20 de octubre del 23, incluso se menciona el contrato anterior como si la sentencia de inconstitucionalidad no hubiese sido dictada. Esta es una acusación gravísima contra el gobierno nacional, pero gravísima. Yo quiero decirles que igual la acusación y señalamiento de gravedad asume la Corte en su sentencia frente a los 42 diputados que votaron a favor del contrato, diciéndoles que ignoraron deliberadamente el mandato constitucional, sobrepasando sus funciones para apoyar este contrato. E igual también se refieren a la Comisión de Comercio de la Asamblea, en especial a su presidente, cuando dice que no tenía autoridad constitucional para devolver el contrato al Ejecutivo y que la norma era absolutamente clara cuando decía que solo podían aprobar o improbar, nada más. Esto es un varapalo al gobierno terrible. Todo el contrato está plagado de acusaciones que, a mi juicio, entran en el terreno de lo penal. No puede ser ignorado que la Corte diga que se ignora deliberadamente la sentencia, la inconstitucionalidad del contrato anterior y que eso no constituya un delito. Es más, recordemos que hoy es público que 2 ministros de Comercio, uno de ellos hoy embajador en Washington y el actual que ha renunciado, que ahora quiero referirme a esa renuncia en especial, esos 2 ministros por separado y en distintos momentos le hicieron la consulta al procurador de la administración por escrito, pidiéndole su opinión sobre en qué afectaba el fallo de inconstitucionalidad del contrato anterior a las negociaciones que ellos estaban realizando. Y el procurador, por escrito, las 2 veces le dijo que ellos no podían ignorar el fallo de inconstitucionalidad, que era de obligatorio acatamiento y que por lo tanto no podían bajo ningún punto de vista subrogar la llamada a licitación y otras innumerables causas de inconstitucionalidad que tenía el contrato anterior. Las 2 veces contestó lo mismo y las 2 veces ambos ministros por separado le mandaron una nota que también hoy ya es pública diciéndole
que por favor guardara reserva de su opinión, porque eso podía afectar la negociación. Dicho de otra manera y hablando en plata, señor, cállese la boca porque nosotros estamos haciendo un chanchullo y como usted dice que esto es un chanchullo, eso puede trabar la negociación, trabar el chanchullo, ¿verdad? Bien. Este fallo, por lo tanto, es probablemente el juicio político que se le hace a un gobierno más grave en la historia de la República Constitucional de Panamá. Así yo lo veo. Y pienso que efectivamente estas personas que han incurrido en estos evidentes delitos deben ser llevados ante la justicia. Ya hay demandas que se han interpuesto contra el ministro de Ambiente, el ex ministro de Comercio, el que ahora me referiré muy brevemente, y contra el Contralor General de la República. Demandas muy bien sustentadas. Es más, hay una demanda adicional porque el doctor Barzallo dice que la resolución de gabinete que autorizó al ministro de Comercio a firmar el contrato es ilegal y además está sustentada en un hecho innegable. Había un ministro que participó de ese consejo, que firmó la resolución, que tenía un conflicto de interés irresoluble. Tenía un contrato para construir 500 casas con la minera. Y esa incompatibilidad, ese conflicto de interés, al hacerse presente en el Consejo, anula la resolución que se aprobó. Por lo tanto, no solo los hechos, sino la sentencia misma, ¿verdad?, pone en la picota al gobierno nacional y a los diputados de una forma muy grave, de verdad, muy grave. ¿Cómo va a terminar esto? No lo sé, pero todo indica que esos ministros, al menos los tres que he mencionado, o los 3 o 4 que he mencionado en concreto, porque hay demandas y el Contralor General de la República, tienen que ser investigados y tienen que ser llevados ante la justicia, porque esto es un hecho inconcebible lo que han realizado a espaldas del pueblo panameño y pensando que la Corte Suprema iba a someterse a los intereses de ellos. Pues también quiero decir algo sobre la Corte, no sin antes referirme al exministro, que yo pensaba que en verdad cuando salió el video que iba a pedir perdón al pueblo panameño, porque es lo mínimo que nos merecemos. Pues no, el señor renuncia porque lo hemos sacado nosotros del gabinete, lo hemos obligado a renunciar, pero lo hace amenazando al país con la mayor de las catástrofes. Esto realmente es inconcebible. Nos ha maldicho. Es que de verdad, es que esto es increíble. Pero bueno, ahí está. Ese es el señor que teníamos de ministro y que ha hecho todas estas barbaridades. Bien. Sí, Yo creo, José, sí, sí, José Eugenio, yo justamente en términos de estas implicaciones penales que tiene este fallo, porque prácticamente es todo el gabinete, porque todo el gabinete estuvo de acuerdo con el contrato, lo aprobaron, lo enviaron a la Asamblea, y luego los diputados que aprobaron, que también sabían en lo que se embarcaban. Es decir, tenemos prácticamente más de la mitad del gobierno, no solamente de los órganos del Estado. Entonces, ¿qué significa esto realmente? Es decir, porque tenemos tanto al órgano legislativo como al ejecutivo en una condición de ilegitimidad completa. Es decir, se sentaron sobre la Constitución a sabiendas de que lo hacían. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? ¿O es que vamos así sin solamente que renuncie Alfaro y vamos tranquilitos para las elecciones? bueno, esto tiene unas consecuencias
tremendas y terribles y que no terminan ahora. Esto se va a prolongar. Es la deslegitimación del sistema político panameño, ¿verdad? Y tal como tú lo has dicho, porque no es que se critica o se deslegitima el presidente o tal o cual ministro por una actuación indebida. No, no, se deslegitima el órgano legislativo, se deslegitima el ejecutivo y por lo tanto, y no hay tiempo ya para que ellos recuperen legitimidad, aparte de que no creo que tengan voluntad de hacerlo, ¿verdad? Ellos siguen en negación y si no, ahí están las amenazas del ministro dimitido. Amenazando al país con las peores catástrofes. Catástrofes que economistas, vamos a decir, centristas o de derechas, están negándolo de forma con toda claridad y que incluso hicieron trabajo para la mina como los Chapman y ahora dicen esto, el cierre de la mina no significa ninguna catástrofe para la economía panameña, ¿verdad? O otro economista que hablaba, creo que hoy mismo, en este programa Mesa de Periodistas, o ayer, ¿verdad? En que explicaba, pero todo esto de que vamos a perder la grado de calificación de inversión. riesgo. Dice, pero si eso viene de antes de la crisis con la minera, eso no tiene nada que ver con la minera, eso viene de antes, que va a subir el precio de los bonos, o sea que vamos a tener que pagar más por los bonos que tenemos y los que pidamos, dice, pero si es que no es que vamos a, no, es que ya subió antes de la crisis con la minera. El mal manejo, el manejo desastroso de la economía nacional durante estos 4 años y medio ha causado un daño irreparable. Y por lo tanto, esta crisis que hemos visto, que ha estallado utilizando el letrero, perdónenme la expresión, del contrato, ese letrero estaba preñado de innumerables reclamos sociales, de innumerables reclamos políticos que han hecho fracturar, quebrar, entrar en crisis, a mi juicio. Yo creo que va a ser irreversible el modelo económico de políticas públicas de crecimiento sin desarrollo. Y lo explico esto brevemente. Panamá es un país riquísimo. El Producto Interno Bruto de Panamá, incluso en peores momentos, llegó incluso a superar el Producto Interno Bruto de China. Para que nos hagamos una idea. Nosotros somos un país que generamos mucha riqueza y generamos mucha pobreza. Ese modelo económico ha entrado en crisis. Esto no va a poder continuar. Fíjense que ahora la gente está preocupada hasta por cuánto dinero le van a dar a la asamblea. Antes se criticaba eso, pero no se exigía nada al respecto previamente. Ahora les están diciendo, hey, no le den más de 50 millones, están pidiendo 230. Tienen un problema muy serio ahora, pero no solo con la asamblea, con el tema este de la distribución paralela ¿cómo se llama? La descentralización. De la descentralización, efectivamente, Sí. que se han tirado más de 1.000 millones a la corrupción de su gente, ¿verdad? Esto no va a poder continuar, ni con lo que le queda de 6 meses a este gobierno, ni con el gobierno que viene, sea el que O sea, sea. Eugenio, y esta rebelión ciudadana acompañaría justamente los cambios que en materia de desigualdad económica y social se requieren y que efectivamente no son solo reformas, o sea, habría que llevarlo más allá, por lo menos a una constituyente. ¿Es posible eso? Mira, lo que ha hecho crisis aquí, una cosa es el modelo económico de crecimiento sin desarrollo, pero ese modelo ha funcionado bajo un sistema político, un régimen político, ¿verdad? De una estructura constitucional que ya no da más de sí. No da más de sí que los diputados juzguen a los magistrados de la Corte, los magistrados de la Corte juzguen a los diputados, porque entonces nadie se juzga, tal como hemos podido ver, ¿verdad? Con el médico sinvergüenza ese,
que además Abusador tienen unos sexual. privilegios escandalosos. Son 9 magistrados. Si 5 magistrados dicen que usted es culpable. Pero con los diputados no. Tienen que ser 6-3. Esto es escandaloso, de verdad. Pero no solo eso, el contralor, imagínense ustedes, ese contralor se ha hecho aprobar una ley en que dice que él no es responsable de nada. Lo va a hacer. Y aprobó ese contrato en 72 horas, lo refrendó. Tiene que cambiar la estructura del Estado, la estructura constitucional tiene que cambiar. Hay que quitar, mire, el presidente de la República designa al Procurador General de la Nación, al Procurador de la Administración, al Contralor General de la República. Designa a todo el mundo. ¿Qué poder ejerce sin control ninguno? Esto no puede continuar. Tenemos una asamblea, por ejemplo, que el presidente del partido que ganó las elecciones ganó con el 33% de los votos, pero en cambio en la asamblea tiene casi el 50% de la asamblea. ¿Cómo se explica eso si no es a través de la corrupción y el clientelismo? No hay otra explicación. No hay otra explicación, así que tiene que cambiar también en una nueva constitución la forma de elegir a los diputados, ¿verdad? Tiene que cambiar la estructura constitucional del Estado porque ha hecho crisis. Ya la gente no se lo aguanta. Y el único que no se percata de esto parece ser el gobierno, ¿verdad? Que sigue en negación absoluta. Pero es que solo había que ver la calle. La juventud se puso en pie. La juventud que estaba dormida no estaba dormida, sino que les cuesta despertar. Son jóvenes y duermen profundamente, pues despertar. Esos jóvenes van a exigir. Sí, termina, porque vamos a darle paso a Guillermo. Sí. Además, recordarle a todos los amigos y amigas que están en este programa que hagan sus preguntas, las escriben al chat y bueno, Cristel, te paso la palabra. Y después haremos un periodo de preguntas, ¿no? Y vamos a aprovechar mucho más esta última parte de José Eugenio. Gracias, Juana. Creo que es Guillermo que le corresponde la palabra ahora. Buenas noches a todos, al amigo o el buen amigo Monchi, Juana, Cristel, a todos los participantes. Mire, yo creo que en esta ocasión lo primero que tenemos que hacer es darle un aplauso a la Corte Suprema de Justicia que se puso los pantalones largos, bueno, y la falda, porque muchas damas tenemos también allí. Mayoría. Y de alguna manera hicieron lo que correspondía, hicieron lo que mandata la lógica, la coherencia y lo que reclamaba el pueblo panameño en las calles. Pero más allá de acceder a esa reclamación genuina del pueblo, aplicaron el derecho. Aplicaron el derecho y era fundamental por lo siguiente, y es que antes de entrar al análisis jurídico, que va a ser breve, yo quiero también ponderar que efectivamente se tomó la decisión adecuada, la decisión correcta, la decisión que de alguna manera nos da las herramientas, las armas para enfrentar lo que viene. Y es que había un dilema que algunos decían derogatoria, otros decían inconstitucionalidad, sin olvidar que en el fondo ambos son prácticamente sinónimos, porque leyéndonos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la derogatoria no es otra cosa que la desaparición de una norma del sistema jurídico. Y si eso es así, la inconstitucionalidad, que fue al final lo que acabó con esta ley 406, es también o fue también una derogatoria. Dicho esto, entonces tenemos que señalar que efectivamente se requería de esta declaratoria de inconstitucionalidad porque el Estado panameño tenía o requería argumentos sólidos, sesudos, coherentes, con fundamento y soporte no solamente en la Constitución, sino en los tratados de naturaleza internacional que forman parte del control o del bloque de la constitucionalidad. Y así lo hizo la Corte. Miren, leerse este fallo es una lectura deliciosa, y es una lectura deliciosa porque nos hace entender dos cosas. Primero, evidentemente la mayor cantidad del pueblo panameño que estaba en las calles tenía razón. Y dos, que tenemos extraordinarios juristas en nuestra Corte Suprema de Justicia, lo que de alguna manera nos devuelve la esperanza, la confianza en quién es el órgano dirimente de los conflictos entre el legislativo
y el Ejecutivo, pero más que conflicto entre estos dos órganos del Estado, lo que para mi entender, para mi gusto, hubo fue un contubernio escandaloso, que va a tener necesariamente consecuencias jurídicas, penales, sin duda, y ahora rápidamente lo explicaré. Pero lo verdaderamente lamentable, además de el desoír el clamor popular y las voces de aquellos juristas y conocedores en materia ambiental que gritaban incansablemente efectivamente lo que se negaron a escuchar nuestros diputados y nuestro órgano ejecutivo, es que este fallo de la Corte Suprema de Justicia desnuda efectivamente la irracionalidad de quienes negociaron a espaldas del pueblo y de quienes aprobaron a espaldas del pueblo. Y es que en el año de 1997, en el extinto primer contrato ley, que fue declarado inconstitucional posteriormente en el año de 1900, diciembre del 2017, la inconstitucionalidad estribó sobre 5 artículos del texto constitucional. 5. Sin embargo, ahora que se hace el análisis de la ley 406, que ya todo el país lo sabe, fueron 25. Y si eso es asombroso, más asombroso les parecerá esto. Coincidentalmente, los 5 artículos que fueron declarados inconstitucional en el año 2017 coincidieron con ser 5 de los 25 artículos que fueron declarados inconstitucionales. Y eso nos lleva a colegir otro hecho cierto, y es que ahí está, más claro que el agua de tinaja, como dice mis amigos de allá del interior, que hubo un contubernio, hubo un conocimiento previo de que lo que estaban haciendo, lo que estaban aprobando, lo que estaban discutiendo era evidentemente inconstitucional. Y es así, toda vez que, repito, los mismos errores jurídicos y de negociación que se cometieron en el pasado se volvieron a cometer. Miren, la Constitución Política de la República de Panamá dice expresamente, textualmente, que es prohibido a la Asamblea Nacional expedir leyes que le sean contrarias al texto y el espíritu de la Constitución. Si eso es así, evidentemente quien lo hiciese incurre en una responsabilidad. Puede decir un presidente de la República cuando aprueba una ley, es que yo no sabía que era inconstitucional, yo me lo olía, pero quizás no sabía, había dudas, había sospechas, y probablemente tengamos que creerle porque la carga de la prueba entonces estriba en quien efectivamente excita la jurisdicción penal. Sin embargo, en este caso, en esta ocasión, hay una claridad meridiana, y es que ya, como dijo muy claramente Monchi hace un rato, la Corte en el año 2017, y lo reiteró en el 21, le dijo, estos son los aspectos de inconstitucionalidad del contrato de 1997. El procurador de la administración le dijo en 2 ocasiones diferentes a 2 funcionarios de alto cargo que ojalá en algún momento los veamos presos, están haciendo algo inconstitucional, y pese a ello lo hacen. Y ahora la Corte, para rematar la cerecita del pastel, le dice en un regaño no disimulado, directo, es que ustedes hicieron lo que les habíamos dicho que no podían hacer. Ustedes hicieron lo que ya claramente estaba definido como un atentado directo, una violación al texto constitucional. Entonces, dicho esto, tenemos una claridad de que todos los que participaron, entiéndase el Contralor General de la República, que aprobó en un término totalmente irresponsable este contrato. Tenemos a los 45 diputados que aprobaron, y yo incluiría a aquellos que cobardemente ni siquiera fueron, pero bueno, no podemos alcanzarlos hasta allá. Tenemos al Consejo de Gabinete que unánimemente aprobó esto. O sea, tenemos muchos por juzgar. Y contestando expresamente a la pregunta que hace un rato hace Juana a Monchi, yo me voy a tomar la licencia también de contestarla. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? No es que, señor Alfaro, no es que usted renuncia, se va para la casa a disfrutar del sol de verano. No, 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 eso no es así. Usted tiene una deuda que pagar, usted tiene una responsabilidad con el Estado, usted tiene una responsabilidad con los panameños, y esa responsabilidad ha de pagarla. Y ha de pagarla porque nosotros, miren, hay un tema que yo quisiese que se dilucidara, y con esto voy terminando para darle la oportunidad a la compañera Cristel. Hay un tema que yo quisiera que se dilucidara. Hay un compañero que voy a omitir el nombre
porque no estoy autorizado para utilizar el nombre de él, que me dice, mira, Guillermo, yo tengo un problema y es que me acaban de informar que en el contrato que firmó el hasta ayer ministro de Comercio e Industria con las firmas de abogados que negociaron y asesoraron respecto a la negociación del contrato, en ese mismo contrato se estableció que en el evento de que producto de ese contrato hubiesen demandas de naturaleza arbitral, ellos mismos serían los que representaran al Estado. Es decir, nosotros vamos a tener, si eso es así, si eso es cierto, y para tal efecto necesitamos los documentos, el contrato. Si eso es así, vamos a tener defendiéndonos a los que hicieron el contrato. Y entonces, ¿con qué cara van a aparecer ellos en un tribunal arbitral diciéndole a los árbitros, no, es que nosotros defendemos a Panamá? ¿Y de qué? Ah, del contrato este. ¿Y quién hizo el contrato? Ah, nosotros mismos, pero ahora entendimos que es inconstitucional. O sea, vamos a hacer el hazmerreír del mundo. Así que nosotros tenemos que aclarar eso. Yo creo que esa es una de las primeras cosas que debemos exigirle al gobierno. Transparencia, que exhiban los contratos, que sepamos qué contienen, cuál es el alcance. Hoy salió una noticia que de hecho es muy llamativa, un llamado que hace el procurador de la administración que cuenta con mi aprecio y mi respeto. Él está diciendo, ven acá, ¿en qué consiste esto? O sea, hay muchas preguntas, pocas respuestas. Créanme que solamente hemos visto la punta del iceberg. Tenemos mucho que ver. Yo lo dejo de este tamaño. Hay un tema importante que yo en el próximo bloque quisiera abordar y es el tema laboral de los trabajadores de la empresa minera. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo. Y bueno, en el guión que nos preparó nuestra compañera Juana, creo que allí se me da la tarea de hacerte algunas consultas en el marco de este diálogo. Y dentro de lo que tú has mencionado, Guillermo, hablas sobre el tema del desacato y la vinculación penal que podría haber alrededor de ese desacato por parte del Contralor, de los diputados del Consejo de Gabinete, por operar, actuar, omitir, desobedecer normas constitucionales, por desobedecer la orden de una Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles serían los pasos a dar para poder de alguna manera materializar ese desacato jurídicamente hablando? Tienes el micrófono apagado. Muchas gracias. Yo más que hablar de desacato, yo tendría que hablar de una violación directa a la prohibición constitucional. Y es que tenemos que, de alguna manera, disgregar los conceptos. Resulta que efectivamente en el fallo de inconstitucionalidad del otrora contrato ley de 1997 que se dio en el 2017 y posteriormente en el año 2021, hubo un desacato por parte del Estado. Nunca se cumplió y ni hablemos del tema de la aclaración de la sentencia, que eso es escandaloso de por sí. Pero lo cierto es que ahí hubo un desacato. Sin embargo, y esto también es lo verdaderamente lamentable de la negociación, sin embargo, cuando se negocia el contrato ley que fue inserto en la ley 406, se hace de manera retroactiva. Y se hace de manera retroactiva intencionalmente para sanear las irregularidades, las ilegalidades y los aspectos que evidentemente era contrario a lo que establecía el fallo. Ahora bien, nos encontramos en otro escenario. Producto de la declaratoria de inconstitucionalidad de la fenecida ley 406, entonces resulta que se ha evidenciado más que nunca, aunque ya lo olíamos, lo percibíamos, que quienes participaron en la ejecución de este contrato actuaron a sabiendas de la inconstitucionalidad. Y es allí en donde emerge una responsabilidad que para mi gusto, que para mi entender, es de naturaleza penal y debe ir dirigida en contra de todos aquellos que de alguna manera participaron de manera activa en la ejecución de ese, repito, delito. Ahora bien, tenemos también que hacer una diferenciación necesaria desde el punto de vista jurisdiccional, y es que hay funcionarios que tienen prerrogativas funcionales. Entiéndase prerrogativas funcionales porque están investidos de un fuero. Los diputados tienen un fuero, para mí, un fuero que ellos exceden y extralimitan diariamente, pero tienen un fuero. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos
son juzgados, entiéndase, los diputados de la República son juzgados ¿por quién? Por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dicho esto, entonces tendrían que dirigirse las acciones penales para que se dirima ya. El presidente de la República, en el evento de que se decida también accionar penalmente contra él, o el vicepresidente de la República, la jurisdicción competente en virtud de esa prerrogativa funcional de la cual goza el presidente de la República es de la Asamblea Nacional. Ahora bien, la preocupación que yo tengo es la siguiente. Evidentemente se van a ejecutar y ya se están ejecutando las acciones penales que estoy seguro que están bien elaboradas y bien sustentadas y la prueba sumaria es clarísima. Sin embargo, la preocupación mía es que, y esa es una herramienta que tenemos nosotros los panameños, yo decía en una reunión que tenía ayer, es que en nosotros los panameños tenemos el poder una vez cada 5 años y ese poder permite renovar las autoridades. Y es allí mi preocupación, porque si nosotros a alguno de los responsables, a alguno de esos 45 responsables, que muchos de ellos están aspirando a reelegirse, la población le da el visto bueno y se reeligen, ellos tendrían nuevamente un fuero que los protege por 5 años más. Entonces, evidentemente hay mucha tela que cortar. Lo que sí garantizo, sin temor a equivocarme, que las pruebas son contundentes para condenar a todos aquellos que participaron en este delito que está contemplado en la Constitución Política y que está desarrollado en nuestro Código Penal. Gracias, Guillermo. Y en efecto, las acciones penales y la formalización de las querellas activarían la jurisdicción penal y estamos seguros y seguras que así como hubo varias demandas de inconstitucionalidad contra la ley 406, también habrá suficientes querellas como para iniciar un proceso y tratar que pueda ser judicializado y se haga justicia en el sentido de la aplicación de las sanciones penales que puedan corresponder. La ilusoriedad o la preocupación tuya la comparto también de un proceso penal en el que se intervienen todo lo que son los privilegios e inmunidades que de alguna manera, según lo que pueda ocurrir política y electoralmente, queden arropados y arropadas estas personas que presumimos de su culpabilidad porque las pruebas al final en estos casos serían de conocimiento, de público conocimiento, ¿no? Pues están las firmas de todas estas personas y los videos de todas las personas aprobando cada uno de los pasos que dieron lugar a la ley 406. Y siguiendo con las consecuencias del fallo, tratemos, y te pregunto en este sentido, tratando de hacer una conexión entre mucho de lo que se escucha estos días después del fallo. Bueno, no es primera vez, escuché a una persona en redes, no es primera vez que la minera opera sin contrato y por ende tiene que cumplir con nuestro salario, nuestras prestaciones laborales y demás. No hay que legitimar el tema de que no puedes operar y seguir operando sin contrato, pero eso no es óbice para que desconozcas todo lo que son los temas laborales, los derechos irrenunciables. O sea, una cosa no te da el derecho a desconocer y a violar entonces el Código de Trabajo y los derechos de los trabajadores por la inconstitucionalidad que te impide operar como otrora, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí te pediría que nos aclares cómo sería el desenvolvimiento de este tema laboral luego o posterior a la inconstitucionalidad. Sí, es complejo el escenario, pero yo voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. Lo primero es que el día de hoy, entiendo, la empresa minera presentó una solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo por algo más de 7,000 trabajadores de la empresa minera. Debemos partir de la premisa de entender qué es la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. El artículo 198 del Código de Trabajo establece que la suspensión de los efectos del contrato de trabajo no es otra cosa que la suspensión de la obligación del trabajador de ir a trabajar y la suspensión de la obligación del empleador de pagar el salario. Y la empresa está haciendo eso porque evidentemente no quiere pagar el salario de los trabajadores.
El artículo 199 específicamente, si mi memoria no me falla, el numeral 8, establece que son causas de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Por ejemplo, los hechos de caso fortuito, fuerza mayor, que de manera temporal impidan la continuación de la prestación del servicio. Y presumo que ese es el fundamento que ha utilizado la empresa minera para solicitar la suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Para mi gusto, debe negársele esa suspensión. Y debe negársele esa suspensión por dos razones. Entiendo, no tengo la documentación, pero entiendo que una central sindical presentó un pliego de peticiones al Ministerio de Trabajo. Y si eso es cierto, va a ocurrir lo mismo que ocurrió cuando anteriormente se suspendió temporalmente las labores de la mina, en donde el sindicato presentó un pliego, la empresa presentó la solicitud de suspensiones y el Ministerio de Trabajo le dijo en esa ocasión que no se puede suspender los efectos de los contratos de trabajo cuando hay un pliego de peticiones. Es decir, esa sería exactamente la misma respuesta que debe darle el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, en el evento de que no haya un pliego, el ministerio también tendría que negar la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo por la siguiente razón. Resulta que la suspensión, cuando se dé un caso fortuito, es cuando ese caso fortuito temporalmente impide la continuación de la prestación laboral. Y en este caso no estamos hablando de un impedimento temporal, estamos hablando de una imposibilidad definitiva de prestar servicio, porque el fallo de inconstitucionalidad impide la continuidad de la prestación del servicio, por lo cual también tendrían que negarle por esa vía. Por las dos vías, repito, para mi gusto, tiene que negársele la solicitud, repito, de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Ahora bien, por otro lado también tenemos otro escenario, y el otro escenario es que los trabajadores podrían solicitar o presentar una demanda con el aseguramiento correspondiente, es decir, con la acción de secuestro en contra de la empresa minera en virtud del incumplimiento de lo que es el artículo 215 del Código de Trabajo. Es decir, por un riesgo inminente de no poder cobrar su salario. Y prueba de ello sería la solicitud de suspensión de los efectos del contrato de trabajo. Ante esa situación, el Ministerio de Trabajo se vería abocado a ejecutar una acción de secuestro en contra de los bienes de la empresa minera para asegurar, garantizar el pago de las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, y ya con esto termino, hay un último escenario que para mi entender no sería ideal para los trabajadores, y es que la empresa también podría despedir por causas no imputables. Y al despedir por causas no imputables, de acuerdo a lo señalado en el artículo 213 Acápite B, numeral, si no me equivoco, 9, establece que puede despedirse un trabajador por causa no imputable cuando se dé un caso fortuito que impida la continuación de la prestación del servicio. Para mi gusto, los trabajadores tendrían que anticiparse y presentar la acción laboral ante la Dirección General de Trabajo. Ese sería el escenario que yo vería en este momento, laboralmente hablando. Sí, y sobre el último escenario que mencionas, o sea, tú puedes ejecutar el 213 por causas no imputables, pero tú tienes que pagar, empresa, todo lo que son los derechos irrenunciables, vacaciones, 13º mes, indemnización, en la prima de antigüedad, salarios, o sea, todo lo que corresponde como derechos irrenunciables dentro del Código de Trabajo. Claro, sí. Y efectivamente concuerdo contigo sobre que la mejor vía es la intermedia, la demanda por parte de los trabajadores, y lo que está haciendo la empresa es una jugada muy sucia, esto de la suspensión, como actuar deliberadamente, de que, bueno, no tengo contrato, no puedo seguir operando, no, tampoco puedo seguir pagando, entonces, o sea, eso es como tres patines, básicamente. Entonces, o sea, no tiene ningún fundamento ni sustento y no va para ningún lado, y el Ministerio de Trabajo es el que tiene que actuar en favor, porque en derecho al trabajo rige el principio, y eso le gusta o no le gusta a quien quiera, rige el principio indubio pro operario. El derecho del trabajo es del trabajo, del trabajador. O sea, está inclinado desde su génesis
constitucionalmente en el Código de Trabajo, ante la Organización Internacional del Trabajo, a favor de los y las trabajadores. Ese es un derecho súper importante y que en cualquier caso, por ejemplo, también en estos temas cuando se va a cerrar la operación de la empresa, rige que los primeros egresos que se tienen que honrar son los derechos de los trabajadores también. O sea, en la jerarquía de pagos, hemos visto cuántos bancos que algún banco, empresa que ha quebrado en Panamá, ¿a quién le tiene que pagar primero? Le tiene que pagar primero a los trabajadores, después a terceros que tengan deudas con la empresa, con la compañía, con la entidad, ¿no? Entonces, siempre los trabajadores primero, y definitivamente que esta es la preocupación de nosotros acá, y siempre lo hemos traído a colación en la mayoría de los programas, que es muy importante el respeto a los derechos de los y las trabajadoras dentro de todo este conflicto socioambiental de los y las trabajadoras de la mina, porque son una de las principales víctimas y víctimas directas de toda esta mala práctica. Entonces, aquí en resumen hemos hablado desde que inició José Eugenio sobre tres aspectos, 4 aspectos laborales. Está el tema de la inconstitucionalidad. Posteriormente hablaste de que se puede activar la jurisdicción penal y estas medidas recaen o pueden ser actores o actrices principales de eso, las ciudadanas y ciudadanos, tal como lo fueron con la activación de la jurisdicción constitucional con las demandas que presentaron. Luego tenemos el tema laboral y el respeto a los derechos de las y los trabajadores de Minera Panamá por cualquiera de las 3 vías. En la primera, Ministerio de Trabajo debe negar y debe actuar a favor de los trabajadores del proceso administrativo laboral. En la segunda, se puede activar un proceso laboral en materia judicial y que los trabajadores exijan sus debidas prestaciones. Y la tercera, que sí, pues terminas los contratos, tienes que honrar todo lo que son los derechos irrenunciables. Y hay un cuarto punto en las consecuencias que tiene preocupado o es el que más la gente se pregunta, ¿qué va a pasar con esto? El tema del arbitraje. Y muchas y muchos abogados y juristas lo han explicado y lo explicaron previo a la inconstitucionalidad. Pónganos 10 arbitrajes si quieren, todos los van a perder. O sea, yo sé que puede ser que esté faltando a la ética al decir esto, pero me atrevo a adelantarme. ¿Qué organismo o qué entidad internacional que tenga competencia para resolver este tipo de arbitraje va a darle la razón y el derecho a una empresa que ha operado sin buena fe? Eso es un principio súper elemental en materia de derecho. A veces siempre siempre tengo la opinión que muchas veces para el entendimiento de todas y todos, y hasta de los niños y niñas, hay que irse a los principios, a las cuestiones básicas. Y Cristel, el tiempo. Sí, dentro de todo esto está el tema de la mala fe, o sea, y de todo lo que ha sido el actuar 2 veces y operar 2 veces bajo criterios de inconstitucionalidad. Entonces, voy a terminar aquí la parte de la intervención de Guillermo y la mía para dar paso a las preguntas y respuestas. Y entonces vamos a leer, no sé, Juana, si me ayudas en el chat, tienes... Sí, justamente. Yo creo que esa última parte que tocabas hay que hacerla en otro conversatorio sobre el arbitraje y las demandas, etcétera. Bueno, lo primero, los comentarios, ha habido bastante comentario a Bernardo, como no lo hemos dejado hablar. Bernardo dice que el fallo fue más completo que el anterior. Se ponderan los derechos humanos y el respeto a una vida y a un medio ambiente sano para toda la población. Dice que habrá que presionar a la Corte y al Ministerio Público para que castigue a estas personas. Bueno, ya Guillermo nos ha dicho que es tan difícil, ¿no? Y que habrá que hacer mucho para hacerlo. Zoraida Costarelos
ella nos dice que tiene que haber certeza de castigo. Es la única manera que las cosas mejoren y el país tenga una esperanza. Este es el mejor momento. Y Bernardo, otra vez que hay que apurar un audito ecológico para definir la ejecución del plan de cierre donde se necesitan los trabajadores. Dice que es una preocupación muy válida. No sé si alguien de quienes están acá desean hacer alguna pregunta al aire. Podemos tomarnos un par de minutos. ¿Quién desea hacer una pregunta o hacer alguna observación? Si no, entonces, a ver, si nadie se anima, entonces haríamos el cierre. Yo diría que Guillermo primero y Monchi cierra. Muchas gracias, Juana. Voy a ser muy breve y comenzando porque se me quedó algo antes en el tintero. Y es que en la tercera opción que yo señalo, que es la posibilidad que la empresa pueda despedir por razones no imputables, en el evento, en el supuesto que haya un pliego de peticiones, no podría ejecutar esa opción. Porque cuando se presenta un pliego de peticiones en contra de una empresa, inmediatamente todos los trabajadores quedan amparados por un fuero que se llama fuero de negociación que impediría el despido. Eso pone en una condición un poco cómoda, dada la circunstancia, a los trabajadores. Yo, para concluir, solamente tendría que decir y reiterar la felicitación a la Corte Suprema de Justicia, devuelve la fe, devuelve la esperanza. Yo creo que eso hay que ponderarlo, pero sobre todo y más allá de ello, ponderar el hecho de que nuestros jóvenes, nuestra patria, entienda que hay el relevo que nos permite descansar y entender que vamos en el camino correcto a la construcción de ese nuevo Panamá que todos merecemos. Muchos de los que estamos acá, que ya pasamos los 40, evidentemente, y evidentemente no tendremos la oportunidad de ver ese mejor Panamá. Pero yo creo que en la medida en que comencemos a construirlo desde ya, y eso debemos hacerlo a partir del próximo gobierno, por cambiar nuestra estructura constitucional, de alguna manera adecuarla a los nuevos tiempos y a partir de allí, repito, comenzar con esa construcción necesaria para que nuestros hijos vean lo que lastimosamente nosotros no hemos visto, que es ese Panamá que nos merecemos todos. José Eugenio. Sí, bueno, yo empiezo por donde termina Guillermo. Yo creo que la rebelión que se ha producido ha tenido tal fuerza que ha obligado primero a desbaratar los planes nefastos, criminales de este gobierno, por una parte. Por otra, va a poner sobre la mesa verdades hasta ahora desconocidas, como por ejemplo ese acuerdo de concesión secreto que ahora el procurador de la administración está exigiendo que se le envíe ese documento, ¿verdad? Y otra serie de mentiras. Por ejemplo, yo puedo decir aquí con toda responsabilidad que en la Caja de Seguro Social solo hay 5.350 trabajadores cotizando por parte de la mina. No 7.000, no 10.000, todo eso es mentira. Igualmente con la inversión de los supuestos 10.000 millones. Eso es falso y se puede demostrar, se debe poder demostrar. Lo que pasa es que como este gobierno carece de autoridad ni legitimidad, este gobierno no va a ser quien haga estas auditorías, porque si las hace este gobierno, tengamos absoluta certeza que lo que hará es un nuevo chanchullo, ¿verdad? Hay que prepararse, hay que crear un organismo cívico de ciudadanos respetables que exija lo que el país está necesitando, ¿verdad? Y que exija, por lo tanto, la conformación de un gabinete de abogados que tiene Panamá con mucha fortaleza y capacidad para defender al Estado panameño en las demandas que se nos puedan poner e incluso demandar el Estado panameño a Fir Quantum por el daño ocasionado, el material robado
porque eso ha sido, han exportado miles de millones de dólares sin contrato, ¿verdad? Incluso el trabajador de que yo hablaba esta mañana enseñaba en la galería el cobre acumulado que no han podido exportar y dijo, aquí está nuestro dinero. Es decir, diciendo, el Estado no tiene que meterse la mano en el bolsillo. Y hacen preguntas. Sí, aquí están preguntando Reyes Castillo, el presidente teniendo su poder de máxima autoridad, teniendo las pruebas concretas, podría ser privado de libertad a personas que estén en el vínculo de diputados magistrados que estuvieran anuentes del caso de la minería. Y la otra pregunta es de Claire, que dice que el proceso de enjuiciamiento de todos los actores en cómplice con la ilegalidad de la ley 406 necesariamente tendría que llevar a cabo antes de una constituyente, y también las elecciones deben posponer o eliminar para llevar a cabo una constituyente originaria. Así deben ser los pasos. Pregunta. Esta una pregunta está en las dos preguntas están relacionadas, el tema de penal, ¿no? Sí, bueno, empiezo por la última, es decir, no hay forma de llamar una constituyente que no sea desde el poder. Si usted no tiene el poder, usted no puede convocar una constituyente. La constituyente solo puede convocarse desde el poder, porque hay que organizarla, hay que convocar a esa constituyente, hay que establecer las normas para la elección de los constituyentes, que pueden ser o no las que marca en este momento la Constitución. Los constituyentes tienen todo el poder y deben ejercerlo, y estoy seguro que lo ejercerían. Por lo tanto, si se quiere una constituyente, una de dos, o la presión ciudadana es tan grande como para que el nuevo gobierno la convoque, cosa sobre la que yo tengo ciertas dudas, esa es la verdad. No digo que sea imposible, porque la rebelión ha impactado a todos los partidos y a todos los candidatos, a unos más que a otros, evidentemente, pero tiene que ser convocada desde el poder. Yo creo que el pueblo panameño tiene 5 años para poner en pie el instrumento político que le permita llegar democráticamente al poder y convocar desde ahí una constituyente. Porque esta situación se va a agravar en los próximos 5 años. Vamos, ojalá que yo esté equivocado, pero no veo que se pueda mejorar la situación tan fácilmente en los próximos 5 años. Y en cuanto a si el presidente puede privar de libertad a personas que estén vinculadas a diputados, magistrados, y el presidente es el primero que hay que llevar ante la justicia. Es decir, él es el cabecilla de la banda que ha hecho esta canallada. Esto es así. O sea, él es el que supuestamente manda, él y su vicepresidente. Y esta canallada, la responsabilidad fundamental es de ellos dos. Monchi, esto sería tanto como que Alibaba llevar a juicio a los 40 ladrones. O sea, Exactamente. Eso es un auténtico imposible. Sí. Muy buen ejemplo, Guillermo. Muy buen ejemplo. Y lo de la auditoría, igual, hay que poner en pie un organismo autónomo, una autoridad que el gobierno la puede crear, esto no cabe la menor duda, y hay que presionar, y hay que moverse y salir a la calle nuevamente si es necesario, para que se cree una autoridad conformada a su junta directiva por personas absolutamente probas y ajenas a este gobierno, ¿verdad? Para que se puedan hacer auditorías sanas, verdaderas, que nos den resultados objetivos, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista del saneamiento ambiental, etcétera. Porque se tienen que hacer esas auditorías. Pero eso no lo puede hacer este gobierno en el que nadie confía. Hay otra pregunta, dice el licenciado Castillo, pero yo me imagino que es García. Es para Guillermo, dice, buenas noches. ¿Tiene cómo darle esta información súper valiosa a los empleados de la mina para que se protejan? He visto un par de veces a una chica en la tele hablando por ellos, se llama Nixia Oglivi. sí, yo
Yo el día de hoy estuve conversando con algunos abogados, y yo crédito a quien merece crédito. Hablé específicamente y me autorizó para dar su nombre donde sea con la amiga Deika Nieto, y entiendo que ya hay movimientos muy serios con algunas organizaciones sindicales tendientes a llevar información que de alguna manera sirva en procura de la defensa de los intereses de estos trabajadores, porque independientemente de qué lado estaban, son trabajadores y hay que protegerlos, y el Ministerio de Trabajo, el Gobierno Nacional, tiene la obligación legal y constitucional de brindarles la protección adecuada. Mira, hay un video que publicó ya, en donde hay un funcionario de la minera diciendo que, porque le preguntan, bueno, queremos que nos resuelvan nuestro problema y él dice, la empresa trabajó con la inconstitucionalidad del 17 y aquí estamos, como diciendo, aquí no va a pasar nada, esto es momentáneo, no hay que cancelar ningunos derechos porque al fin y al cabo vamos a seguir. A mí me impresionó de verdad cómo hablaba con semejante seguridad y firmeza de que esto igual que antes no va a pasar nada. Y Bueno, uno queda así como... eso es así porque hay desconocimiento, ¿no? No podemos pedirle a todo ciudadano que tenga un conocimiento pleno de lo que ha ocurrido. Vuelvo y repito, hoy a las 5 de la tarde el contrato dejó de existir. Y dentro de muy pocos días, esto va ahora a la Gaceta Oficial, que se debe publicar durante varios días, y una vez hecho eso, el gobierno tiene que dar la orden de, tal como dice Guillermo, de suspender la extracción, la operación y la exportación de minerales. Y yo puedo dar mi certeza de que si eso no ocurriese brevísimamente, la gente volverá a la calle. Otro estallido, tal cual. Ahí eso es lo que es el derecho administrativo que tiene que entrar a hacerle caso al derecho constitucional. O sea, tienes que fiscalizar e implementar bajo actuaciones administrativas, resoluciones del Ministerio y todos los ministerios competentes de Trabajo, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Ambiente, a ejecutar la salida. Hay otra pregunta también sobre el mundo del trabajo. ¿Cómo dice, cómo actuaría? Me imagino que debe ser cómo debería actuar el Ministerio de Trabajo respecto a los trabajadores que son extranjeros. La ley es igual para panameños y extranjeros. Sí, Guillermo. sí, abonando a lo que acertadamente dices, Juana, la única diferencia estriba en que, por ejemplo, los trabajadores nacionales y los trabajadores extranjeros tienen derechos laborales, derechos adquiridos que se les son propios a ambos y son de naturaleza irrenunciable. Ahora bien, para poder determinar los derechos que tendría un trabajador extranjero, tendríamos que verificar otros aspectos, como por ejemplo sería la vigencia de un permiso de trabajo que le autorice a laborar, etcétera. Pero independientemente, y mire que vamos más allá, independientemente de que un trabajador extranjero no tenga permiso de trabajo, pero si se comprueba que prestó servicio, también tiene derecho a que se le paguen sus derechos adquiridos. Y a tener seguridad social en su momento. Sin duda, sin duda. Bueno, si no hay más preguntas, yo solamente quiero tomarme la libertad de darle un abrazo virtual a Damaris Sánchez, una compañera que ha sido judicializada por su lucha y que realmente creo que todos vamos a estar pendientes de que eso no prospere. Nuestra solidaridad permanente con la compañera y con todos los luchadores del pueblo chiricano que defendieron este país, porque yo creo que eso ha sido una defensa del país, de su población, de nuestra naturaleza y de el futuro de nuestros hijos, hijas y nietos y nietas. Si no hay ninguna otra pregunta, no sé si hay algo que se le queda a Monchi o a Guillermo, entonces agradecerles. Volveremos con eso que nos preocupa tanto, que son las
Ignacio dice que quiere preguntar algo. A ver, Ignacio, y cerramos No, no, contigo. no, 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 Ah, no quiero preguntar, sino aportar a lo que tú estabas diciendo. Y gracias a estas manifestaciones y todo lo demás, ese sector agropecuario sigue existiendo y tendrá la oportunidad de desarrollar, porque iba a desaparecer, igual que el sector turismo. Entonces, toda la lucha que se hizo también fue a favor de ese sector que tanto ha criticado el desarrollo de nuestra lucha. bueno, ahora sí, agradecerles y esperarlos dentro de 15 días con el otro tema que seguramente va a estar relacionado con estos debates que tenemos actualmente. Muchas gracias, Guillermo, gracias, José Eugenio, gracias, Cristel, y a todos y todas los que nos acompañan esta noche.